Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video de las calificaciones del Real Madrid. Ya se los había prometido, ya lo tenemos aquí porque uno, tenemos la webcam y otra, quiero que hagamos algunas aclaraciones. ¿Cómo le gustan más las cámaras? ¿Así? ¿O que me vea así, como más ancho? No, se ve raro. Porque es cosa de la webcam, no es cosa mía. ¿Así o así? Díganme, quiero saber su opinión. Como estaremos mostrando la pantalla, realmente en este momento no influye mucho si la vaya a tener así o la vaya a tener así. Luego para los videos normales digo porque pues lo que pasa es que aquí me quedan unos bordes negros y no sé cómo rellenarlos tampoco, así que si saben también pueden decirme, ¿no? Y ahora sí, como les digo, hoy veremos las notas de cada uno de los jugadores y eso será lo que vemos principalmente el día de hoy. Aquí estamos en la plantilla oficial del Real Madrid. Empezaremos desde los porteros hasta llegar a los delanteros. Y bueno, el cuerpo técnico, si quieren o no, empezamos con Arbeloa, porque ya sabemos que se va a ir. Así que pues no sé, ahí como ustedes lo prefieran. Y para mí, pues no entra tanto en calificable. Pero vamos a empezar desde los porteros. Empezamos con Tiburcio Courtois. Durante toda la temporada, creo que esta ha sido de las temporadas que Courtois ha tenido bastantes lesiones. Sabemos que pues, tiene un ligamento cruzado roto, que es en ese 2024 que ganamos la Champions. Pero esta, a ver, ha sido indispensable, pero no ha estado en los partidos importantes. Por eso yo le daría un 8 porque nos ha salvado muchos días, como el día del Liverpool, cuando todavía estaba Xavi Alonso, que hizo varias tapadas, hizo como 12 o 14 por ahí, en donde nos salvó de una goleada. Así que por eso mi calificación es de 8, es más que todo por las lesiones, 8/9, porque le vamos a dar una calificación del 1 al 10. 8 tirando a 9, pero las lesiones y no estar en esos días importantes de Champions, si le cuesta un poco, yo le pondré un 8. Luego, Andrei Lunin. Con Lunin me pasa algo, para mí es buen portero, pero esta temporada siento que a diferencia de esa del 2024 no estuvo tan bien y a veces ha generado un poco de inseguridad, sobre todo en el balón parado. Yo le doy un 6 porque siempre está ahí, no se queja, es buen portero, es cumplidor y ya, buen suplente. Creo que si se le da ritmo de competición, se le deja jugar muchísimo, podría llegar a tener un gran nivel, pero esta temporada yo le doy un 6. Empezamos con la defensa ahora, Carvajal última temporada y porque sea leyenda no quiere decir que lo vamos a perdonar o algo así. Ciertamente Carvajal viene de un ligamento cruzado roto, eso era obvio que él iba a bajar el nivel y los pocos partidos que los ha hecho, que ha jugado mejor dicho, unos los ha hecho bien, otros los ha hecho mal y bajo mi punto de vista tampoco es que estuve en un día importante y ayudó bastante, tiene algunas asistencias. Eh, pero no es el mismo, ¿no? De hace 2 años o incluso antes de que se rompiera el ligamento, esa temporada anterior donde viene Mbappé, ni siquiera demostró un cuarto de eso y es por la naturaleza de la lesión que él tuvo. Por eso yo le daría un 5 simplito. ¿Por qué? Porque no, para mí un 5 no es reprobar todavía, tal vez un 4 si lo reprueba aquí, digaríamos lo pasa, pero raspadísimo, por el simple hecho de que viene de un cruzado, ya teniendo competencia, no era titular indiscutible y muchísimas lesiones, no ha estado en días importantes y no ha aportado mucho, si somos sinceros. Por eso le doy un 5. Militao ha tenido un muy buen inicio de temporada hasta que llega esa lesión con Xavi Alonso y luego vuelve, que vuelve como unos 6 partidos y se vuelve a lesionar. Militao para mí es un 7. Las lesiones le bajan muchísimo y no estar en esos días importantes, porque al estar lesionado eso incluye los días importantes y al no estar en esos días importantes le baja muchísimo y por eso yo le doy un 6. Porque no ha estado en los días importantes y las lesiones, sabemos que tienen cada pierna un ligamento roto y eso pues es obvio que va a hacer que no juegue todos los partidos, pero principalmente las lesiones hace que tenga un 6 porque fuera de eso ha sido muy bueno y ha ayudado en todo lo que ha podido en la defensa, pero se lesiona mucho. Luego Alaba, que es un jugador no calificable, sinceramente, porque no ha jugado nada. No tengo ningún recuerdo, sinceramente, de que él haya jugado más allá de su partido de despedida. No tengo ningún recuerdo.
entran no calificables porque uno, casi no ha jugado y dos, ni siquiera recuerdo qué partidos ha jugado y cuáles no. Creo que ni siquiera ha jugado tantos partidos esta temporada. Para mí, más que un suspenso, es un jugador no calificable, entra en no calificación. Estamos analizando toda la temporada y en toda la temporada no recuerdo ni un solo partido de él. Luego, Arnold que empieza la temporada desde el Mundial de Clubes, para él, por así decirlo, eh, yo lo tomo en cuenta desde el inicio de la liga. El Mundial de Clubes no lo voy a tomar mucho en cuenta porque quizás entraría más en la temporada pasada, pero también un poco en esta, porque es un torneo que sí, iniciamos hasta con la nueva equipación. No sé si tomarlo en cuenta. Con los anteriores no lo he tomado en cuenta. Hay que tenerlo claro y aunque lo tuviera en cuenta no cambiaría nada. Creo que solo hay con un jugador que cambiaría si tomamos en cuenta el Mundial de Clubes o no, pero ya vamos a llegar a eso. Arnold, yo le daría un 6 porque, a ver, para hacer una primera temporada no está del todo mal, tiene buen pase, no estuvo bien toda la temporada, estuvo bien sobre todo al final, donde ya está como, por así decirlo, mejor adaptándose, pero ya no jugamos nada en su mejor momento, pero lo hizo bien, contra el Bayern la ida la jugó muy bien, la vuelta no estuvo mal, hizo bien y creo que por eso le doy ese 6. Creo que dije 7, no recuerdo, pero pues yo lo dejo en un 6 a Trent Alexander-Arnold. Por eso, porque sinceramente creo que no ha sido tan malo segundo parte de la temporada y el inicio sí fue muy malo porque no se estaba adaptando, no encontraba su puesto, hasta Carvajal llegó a comer en algún punto la titularidad, así de mal estaba, pero creo que es entendible con él porque es inglés, otro idioma, nuevo equipo y yo por eso le doy un 6. Luego vamos con Raúl Asensio, que yo lo dejaría con un 5. Sí, siempre estuvo ahí, pero de más roces con el técnico. Y a nivel de la temporada ha sido muy irregular. Ha habido días que sí jugó muy bien, pero ha habido otros días en el que estuvo muy mal. Incluso si tomamos en cuenta el Mundial de Clubes, hasta podría llegar a ser un 4. Y hablando también del Mundial de Clubes, recordemos que se va expulsado y contra el PSG hace el ridículo. Es una temporada que, como digo, muy irregular. Literalmente el Mundial de Clubes es el vivo ejemplo de él. Lo hizo horrible, espantoso el Mundial de Clubes. Y a lo largo de la temporada, en el inicio estuvo, casi no jugaba, de hecho. Ni era ni siquiera tomado en cuenta por Xavi Alonso. Luego con Arbeloa hay un tramo entre los playoffs, por ahí que hay lesiones y comienza a jugar y tiene partidos buenos, pero también tiene partidos malos. Así que me pasa eso con Asensio, yo lo dejaría en un 5. Carreras. A ver, Carreras tiene un muy buen inicio de temporada con Xavi Alonso, también el Mundial de Clubes fue bueno. Eh, Aparte de eso, luego, pues cuando ya viene Arbeloa, como que da un pequeño bajón. Y en algunos partidos importantes estuvo a la altura, como en el primer clásico, eh, contra el Liverpool, si no mal recuerdo. Pero hubo algunos partidos que estuvo a la altura. Luego, en este segundo tramo de temporada, en los partidos importantes fue donde más comenzó a fallar y poco a poco fue fallando más y más, como el día que perdemos contra el Celta, se deja expulsar de una manera tonta. Yo por eso le daría un 6. No ha tenido una gran temporada, a pesar de ser su primera temporada me dirán no está tan mal, pero es que al inicio es muy bueno. El primer partido contra el Atlético es el primer partido malo. Para un día normal, pues por eso llega al 6, pero a los partidos importantes fue a pocos a los que llegó bien. Fran García, le voy a dar un 5 porque el tipo se cuida, no es el gran jugador toda la temporada, no. Incluso tiene, contra el mismo partido contra el Z, tiene una expulsión muy tonta, desde mi punto de vista, cabe aclarar, ¿no? Es muy tonta, no sé por qué hace eso, el tipo se mete una falta tonta en ese momento, lo estoy recordando. Y, a ver, no tiene la capacidad, no tiene nivel Real Madrid, pero lo que él siempre tiene es actitud y eso nunca se le va a cuestionar. También es muy comprometido, perdón, con el equipo y eso hace que le dé ese 5 para no suspenderlo porque a mí no me parece un gran jugador, que ni siquiera tiene el nivel desde mi punto de vista y eso le baja bastante y por eso le doy ese 5.
Antonio Rüdiger, una temporada que demostró, creo que solo al final estuvo un poco bien, ni siquiera estuvo del todo bien, porque en el primer tramo de la temporada mmm, no juega, no recuerdo muy bien, no juega, así recordando, no juega mucho, no estaba a un gran nivel, porque aparte pasó mucho tiempo lesionado, porque la pareja titular era Hausen y Asensio, y entonces Rudiger no jugaba mucho, ya el segundo tramo perdón, lo comenzó a jugar más por peleas, que tuvo Asensio con Arbeloa, por lesiones, comienza a jugar más, yo le voy a dar un, un 5 con lo justo porque tiene días como el del City, el primer partido que es en la fase liga, que muy malo, y se regala un penalti que en ningún contexto y aparte el tipo está un poco mal de la cabeza. En general en la temporada fue normal, no aportó muchísimo, solo estuvo ahí y ya. Mendy no es calificable porque sí ha tenido días como el del City, pero literalmente ha jugado como 6 o 8 partidos, no es calificable ni de chiste de esos 7 u 8 partidos. Hay mínimo en 2 que se lesiona. Están los 2 del Bayern y los 2 del City. Y literal, si ustedes van a buscar, Mendy ha jugado como de 10 a 8 partidos en toda la temporada, porque ahí se le ha pasado lesionado. Así que más que suspendido no se puede calificar porque estamos analizando toda la temporada, pero si le tuviera que dar una nota, yo le daría un 4 reprobado, un 3 un 2 pero por el simple hecho de que no jugaba mucho. Si solo toman en cuenta los partidos que él jugó, sería un 8 porque los días importantes he estado muy bien, pero por el momento, y bueno, no es como que se vaya a jugar más, él no es calificable, Mendy. Hausen es el primer suspendido con un 3 y le voy a dar un 3 porque los primeros 10 5 partidos son excelentes, son buenos de Hausen hasta que llega esa expulsión contra la Real Sociedad que jugamos en Anoeta parece, no recuerdo bien si fue en Anoeta o en el Santiago Bernabéu, pero creo que sí fue en el Anoeta, que se hace expulsar, que bueno, al final eso no era roja, pero igual, nos deja en una situación comprometida, se deja expulsar, el Mundial de Clubes es bueno, pero luego de ahí para adelante toda la temporada son polémicas y que no pasa jugando. Por eso es el primer suspendido con un 4 3 creo que había dicho 4 pues yo le voy a dejar el 3 un 3 creo que dije 3 no 4 pero igual yo le quiero dar un 3 lo voy a dejar un 3 porque como digo, no ha hecho una gran temporada y luego ha sido puras polémicas y se ha pagado mucho por él. Sí, primera temporada, pero es que se ha pagado muchísimo por él. Luego vamos con el centrocampo, con el mediocampo, perdón, Bellingham, un 3 polémicas, la familia de él molestando porque me dirán, no te, siempre metiéndote con lo extra deportivo, con su vida personal. El problema es que el papá de él, sobre todo al inicio, había muchos rumores que se metía a los entrenamientos. Luego como que ya se dejó aparte de eso. El tipo pasa mucho en fiestas o eso dicen los rumores. En el campo pasó de 2 a 3 meses lesionado porque se lesionó en un partido. Fue contra el Marsella, si no me equivoco, donde terminamos ganando como 4-0 o 5-1. No recuerdo muy bien cuánto ganamos ese partido. Pero se lesiona en un partido de Champions. No venía bien. Y creo que se lesionó el siguiente partido después de ese del Marsella, donde celebra así, porque creo que ahí metió gol. Y fue de los pocos partidos buenos. De ahí ya al final, ahorita de la temporada, ha tenido algunos partidos buenos. Pero por eso le doy un 4, porque ha tenido algunos partidos buenos. Pero fuera de eso no ha aportado nada. No ha estado todos los días. Y recordemos también que el primer tramo de la temporada, perdón, con Xabi Alonso tampoco estuvo porque estaba lesionado, estaba recuperándose de su hombro. Eso se me había olvidado, pero como digo, o sea, no estuvo disponible la mayoría de la temporada. Yo por eso le dejo un 4 porque no estuvo disponible, como digo, y no aportó mucho. Camavinga. Ay, Camavinga, otro suspendido, un 2. Eh, Cada vez que juega se lesiona, no tiene muchos errores infantiles, días como el del Bayern, muchas lesiones como digo, no está muchas veces disponible, hasta Thiago Pitarch le ganó el puesto que creo que no está aquí porque no forma parte del primer equipo. Camavinga es un 2, lo ha hecho muy mal esta temporada, no ha evolucionado en nada como jugador.
Pocas veces tiene buenos partidos, no recuerdo así un partido importante en el que haya tenido un gran nivel él. Sí, muchas posiciones que puede jugar, pero no aporta nada desde el juego. Valverde, Valverde de lo poco alto. Yo le pondría como no quiero poner decimales, yo porque para mí sería un 7,5 o un 8, le vamos a poner el 8, como es el número 8 que anda. Junto a Courtois, está ahí junto a Courtois, ha tenido, a ver, una primera parte de temporada donde al inicio empezó muy bien, luego en medio del ciclo, le vamos a decir ciclo Xavi Alonso, hay una serie de peleas. Tomemos el punto, después del clásico, como que hay una pelea con Xavi Alonso, y ahí empieza una pequeña debacle con él. ¿Por qué? Porque al estar peleando con Xavi Alonso, y deja de correr, deja de ser el mismo. Fue durante 4 o 5 partidos, luego vuelve a su posición y no aportaba mucho. Por eso digo un 7,5 o un 8. Pero luego con Arbeloa ya sube el nivel y hasta llega a ser por momentos la estrella del equipo. Por eso un 8, solo porque no le quiero dar un 7,5 ya que no quiero usar decimales. Le voy a dejar un 8 ya que ha tenido partidos muy top. Ariel Chouameni, un 8 sólido, él es un 8 sólido. En los días importantes ha estado ahí, siempre que tiene que hacer su tarea lo hace. Pocas veces tiene partidos malos y cuando los tiene a veces es porque simplemente él no puede aportar su tarea, que es defender, porque de la creación de juego yo no le voy a pedir nada. Para mí es un 8 sólido, siempre ha estado ahí, nunca... Es rara vez que se lesionen, es más suspensiones lo que tiene que lesiones, y siempre ha estado ahí, como la eliminatoria contra el Benfica en los playoffs de Champions, que estuvo muy bien. Seguimos aquí, perdón, le iba a decir Courtois, Guller. A ver, Guller es un 7 para mí, muy irregular, eso es lo que lo mata a él, ha sido muy irregular, pero en algunos días importantes y en muchos partidos, porque como digo, es muy irregular, ha estado muy bien, ha habido muchas veces que también nos ha salvado, ese inicio de temporada donde fue el dúo ideal con Kylian Mbappé, donde metía muchos goles, él tenía muchas asistencias, hasta que de repente llegó Bellingham y lo quitaron. Guller estuvo muy bien, por eso es un 7 para mí, muy irregular. Tiene la vuelta contra el Bayern donde mete 2 golazos y algunos partidos ahí sueltos donde mete golazos. Luego Ceballos no calificable, no ha jugado durante toda la temporada. ¿Quién es? No. nadie, nadie lo ve ahí, no calificable. Brahim Díaz, un 5. Pegado un 5 porque el primer tramo de la temporada es como que no estuviera. Y recordemos que en medio de eso se va a la Copa Africana y vuelve cuando está Arbeloa, y con Arbeloa tiene muy buena mitad de temporada. Lo hizo bien muchos días, aunque hubieron otros que ni siquiera aportaban nada, y por eso un 5. No lo suspendo porque sí tuvo algunos partidos buenos, como contra el City, que estuvo muy bien. Contra el Bayern estuvo bien, sobre todo la vuelta estuvo bien, y por eso yo le doy un 5 sólido, porque el primer tramo no existió para Xavi Alonso y las pocas veces que entraba no aportaba nada. El ataque, ¿qué tal si empezamos de derecha a izquierda? Mastantuono, eh, no sé si calificarlo porque el problema está que el segundo tramo de la temporada no existe. Le pasa lo mismo que Brahim. Pero la cosa está que él también tuvo una lesión sumado a eso. Pero yo le daría un 4 y lo suspendo. Porque para mí, para muchos, no aportó nada. Ese inicio con Xavi Alonso donde jugaba bastante y luego pues de la nada dejó de jugar. Ha tenido buenos partidos. Creo que fue contra el Marsella. No, fue contra el Mónaco. Porque creo que ni jugamos contra el Marsella, sino que fue con el Mónaco. Creo que los estoy confundiendo. No recuerdo bien, la verdad. Pero contra el Mónaco sí tiene un gran partidazo, incluso mete su primer gol en Champions. Ese fue el último gran partido de Mastantuono. Luego tiene partidos y luego ya tiene partidos malísimos. El primer tramo de la temporada para muchos dicen que es malo, para mí aportó mucho desde el juego, se le veía creativo, intentaba muchas cosas. En los días importantes no aportó nada y yo por eso le doy un 4, no alcanza a pasar. Porque como digo, a mí me gustó, pero al final terminó siendo malillo ahí. Necesito una sesión para pulirse más. Gonzalo casi no ha jugado. Más que todo el Mundial de Clubes. Si solo contara un Mundial de Clubes o siquiera tomar en cuenta el Mundial de Clubes sería un 8 porque fue el máximo goleador de hecho del Mundial de Clubes y lo hizo muy bien, demostrando que es un 9. Para mí no entran calificables porque casi no ha jugado, pero los pocos días que lo ha hecho es para un 9 o un 8 porque ha metido goles al Barcelona,
ha demostrado qué es ser un 9 y por qué lo necesitamos. Por eso es que ha aportado muchísimo en ese sentido, pero no entra en calificable porque no ha estado durante toda la temporada y no ha jugado mucho. Rodrigo, durante el segundo tramo de la temporada, por ahí antes de la mitad, se lesiona y desaparece. El primer tramo de la temporada, lo poco que jugaba, lo hacía mal, hasta ya al final de que ya casi cuando Xabi Alonso se iba, que hizo una serie de partidillos buenos, 8 o 7, pero este es un 1. Y podría entrar en no calificable, porque como digo, sí tuvo una seguidilla de partidos en el que estuvo muy bien, luego como en medio de la segunda parte de la temporada lesionado por completo y pues desaparecido por ende. Así que eso es mi situación con Rodrigo, un 1 o un 2, incluso no calificable. Muy mala la temporada de Rodrigo y a ver cómo lo vendemos en enero si se puede. Luego vamos con las joyas de la corona. ¿Qué tal si primero empezamos con Vinicius y por último dejamos al más polémico? Vinicius para mí es un 5 porque sí muchas veces nos ha salvado, pero también forma parte de la declive del Real Madrid y también muchas veces no termina aportando nada desde el juego. Es más, el gol que mete hay veces que como podría, ok, ya sé cómo decírselo. Muchas veces el gol que mete no quiere decir que hace muy buen partido, muchas veces hace partidos muy irregulares, pero le doy un 5 porque uno provoca esos malos momentos del Real Madrid, también forma parte de la declive, se niega a correr. Eh, hasta yo le podría subir al 6 porque sí ha tenido grandes eliminatorias como la del City, pero luego contra el Bayern solo tuvo la ida decente porque erró mucho y la vuelta, si bien es cierto, mete un gol, no termina teniendo un gran partido. Para mí es un 5 o un 6. A ver, dije que 5, dejémoselo en 6. Está bien, esta es mi opinión. Me van a querer matar, pero es mi opinión. Para mí ha sido un 6 o un 5. Mbappé no es un 10, porque no lo es, porque ya sabemos lo que pasó el segundo tramo de la temporada. Desaparece, se va, sale con su novia, sale de vacaciones prácticamente, no juega algunos partidos importantes. De la nada, como que baja el nivel con Arbeloa. Y el primer tramo si fue muy god. Si fuera por la primera tramo de la temporada, sería un 10, porque ha sido buenísimo, máximo goleador, Pichichi, muy bien, pero no es el caso, es toda la temporada, así que para mí es un 7, porque sí, terminó siendo el máximo goleador, pero en la segunda parte de la temporada no existe Kylian Mbappé Lotín, y para muchos dirán que es el problema, si tiene algunas cosas que son innecesarias, o que no debería de ser como jugador, capitán del proyecto, y hago las comillas porque no se sabe quién es el capitán o líder de este proyecto, y tampoco es un líder Mbappé para decir sí, es top, top, top. Un 7. Así lo mismo que Vinicius, porque de nuevo, sobre todo en el segundo tramo de la temporada, hay veces que mete gol, pero no termina aportando muchísimo. A diferencia de la primera parte de temporada, donde sí ha aportado desde el juego, ha ayudado muchísimo, muchísimos goles. Muy bien, incluso metió 13 goles en Champions. Creo que terminó con 14 con ese último gol que le metió al Bayern. En muchos partidos en los que ni siquiera aparece, parece que se borró. Así que pues 7 para mi Mbappé. Luego Arbeloa, no lo voy a calificar, yo le daría un 7, 6, porque muchas veces no tiene sentido los 11 que sacaba desde mi punto de vista, pero era más una marioneta que como el técnico, por así decirlo. Y esas fueron mis notas de la temporada del Real Madrid, donde pudieron ver notas algunas sorprendentes, prácticamente Valverde, Tchouaméni y Courtois a lo mejor. Y no lo hago por los memes de que, Courtois, perdón, Valverde se peleó con Tchouaméni, no. Muchas veces, como digo, se vio muchísimo esto. En donde el Real Madrid simplemente estuvo mal. Jugadores que bajaron muchísimo el nivel. Este video quedó algo largo, 24 minutos. Creo que este vendría a ser de los últimos videos, al menos de esta temporada, porque pues ya lo de los fichajes entraría en lo de la siguiente temporada. Así que veremos qué sucede. Ahorita el Real Madrid está en elecciones. El día que yo subo este video falta creo que un fin de semana más, una semana más para que termine las elecciones.
Probablemente el siguiente video sea mi predicción del mundial, así que sea igual de largo que este, ¿no? Denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. En la descripción están y como lo que vamos a hablar en este video, luego los hashtags y por último están mis redes sociales. Así que denle like y suscríbanse. Nos vemos en la siguiente.